En 1982 el mundo observó asombrado, especialmente en España y algunos países de Iberoamérica, cómo David intentó tumbar a Goliat. Durante semanas todos contuvieron la respiración. ¿Podrían las Fuerzas Armadas argentinas doblegar a la orgullosa nación británica? Al igual que pasaba y sigue pasando con Gibraltar en el caso español, los diferentes gobiernos argentinos tuvieron que soportar durante décadas cómo la pérfida Albión les daba largas en lo referente a la recuperación de la integridad territorial y soberanía de su país. Los británicos son expertos en la diplomacia del engaño y el subterfugio. Pese al menoscabo territorial que causan a naciones históricas como Argentina o España, pese al reproche permanente del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, los ingleses siempre se sacan un conejo de la chistera para perpetuar su permanente humillación a otras naciones. La vergonzosa estratagema que vienen utilizando últimamente es la de otorgar poder de decisión a las poblaciones que ocupan sus colonias. Pero por Dios santo, ¿qué va a votar en un referéndum la población de Gibraltar o de Malvinas si ya no son los descendientes de sus moradores originales, sino ciudadanos de otras partes del imperio inglés, asentados en esos territorios, para así poder perpetuar la permanente ocupación y usurpación bajo el falso pretexto de la defensa del derecho democrático a decidir? Argentina, ya cansada y hastiada de los desencuentros con los ingleses, cometió el grave error de ir a la guerra. Una guerra nunca es defendible, salvo que sea en legítima defensa, pero una guerra iniciada, sea cuales sean las razones por una dictadura militar, es un acto de irresponsabilidad, principalmente para con tu propia nación. Pero esa guerra Argentina pudo ganarla. El problema es que todo lo que pudieron hacer mal, lo hicieron mal, y todo lo que podían haber hecho bien, también lo hicieron mal. Argentina cometió el error de ir a la guerra sin tener la más mínima posibilidad desde un punto de vista militar de poder vencer. Me explico. Apenas contaban con un puñado de aviones A4 Skyhawk y Mirage, principalmente. No tenían una fuerza aérea con el suficiente músculo para imponer el control del espacio aéreo. Ni siquiera esperaron estuvieran operativos la media docena de Super-Étendard que habían llegado recientemente de Francia. Debieron fortalecer previamente su fuerza aérea, y no lo hicieron. Tampoco contaban en número suficiente con misiles Exocet, el arma que aterrorizó a los británicos durante todo el conflicto. Por tanto, el primer error, no haber adquirido más Super-Étendard y esperar a que sus tripulaciones estuvieran operativas. El segundo error, no haber previsto una remesa suficiente de Exocet. Todo fue una improvisación. Otro de los errores gravísimos desde un punto de vista militar que cometió Argentina fue no haber alargado la pista de vuelo de Malvinas una vez las tomaron. Debieron haber enviado convoyes aprovisionados de las planchas y maquinaria pesada necesaria para realizar las obras de acondicionamiento, en tanto en cuanto la Armada inglesa aún estaba en puerto. Pero el miedo a que rondara por la zona submarinos nucleares británicos lo impidió. Señores, estaban en guerra, y en guerra, si se quiere tener la más mínima posibilidad de vencer, hay que tomar riesgo. Como dicen los ingleses, no pain, no gain. Esos convoyes que nunca salieron de la Argentina continental para reacondicionar el aeropuerto, también debían haber llevado armamento pesado, artillería de campaña de grueso calibre, para poder hacer frente al desembarco inglés. La indecisión y la falta de atrevimiento y osadía te penaliza si peleas contra los ingleses. Vamos a ver, cuando los ingleses que no tenían en sus portaaviones, al ser portaaviones V-STOL, la posibilidad de llevar aviones de alerta temprana y por tanto tenían que hacer de alerta las fragatas que estaban muy mal armadas, fragatas y destructores que estaban muy mal armadas porque la capacidad antiaérea con los Sea Dart y los Sea Wolf no era no te daba una gran capacidad de defensa de área antiaérea, porque los buques ingleses de escolta en esa época estaban pensados para la guerra antisubmarina contra los soviéticos en el Atlántico Norte, no para una misión frente a un ataque aéreo masivo de otro país. No estaban pensados para eso, por tanto eran vulnerables, y como no tenían, decía, aviación de alerta temprana que pudieran embarcar en el Hermes y en el Invincible, lo que tuvieron que hacer fue poner de pic
de Pickett a algunos buques. Así hundieron los argentinos al Sheffield. ¿Qué ocurrió? Que cuando vieron que eran vulnerables desde ataques desde el continente, colocaron al nordeste de las Malvinas a la flota, a la escuadra, y los argentinos no podían atacarles desde Malvinas, porque ese movimiento táctico de la Armada inglesa podría haber sido compensado con ataques aéreos desde las Malvinas, pero claro, no habían alargado el aeropuerto y solo podían utilizar aeronaves pequeñas. Fue un error detrás de otro. La indecisión y la falta de atrevimiento, como decía, te penaliza si peleas contra esta gente. Siguiendo con los errores que cometieron, está el no haber dispuesto de una fuerza terrestre que contara con una alta movilidad táctica, y para ello necesitaban elementos acorazados. ¿Con qué finalidad? La de ser lanzados contra los invasores en los primeros momentos del desembarco. Los argentinos adoptaron la estrategia de acuartelarse en puntos determinados que consideraban clave, esperando a que llegara el enemigo. Eso es un error. En un desembarco, ya lo dijo Rommel ante el desembarco de Normandía, las primeras 24 horas son cruciales. Hay que devolver al mar a las fuerzas de desembarco o has perdido la guerra. Argentina, más bien Galtieri y el alto Estado Mayor jamás creyeron que habría guerra. Por eso no adoptaron las decisiones militares que podrían haber inclinado la balanza a favor de Argentina. El gobierno hizo un cálculo erróneo sobre cuál sería la postura norteamericana en el conflicto. Los generales argentinos creyeron que la influencia de su país para impedir la propagación de las ideologías comunistas en el continente americano sería factor suficiente para inclinar a los norteamericanos a la neutralidad, pero eso nunca iba a ocurrir. Los estadounidenses no son más que ingleses independizados de Inglaterra y como tal se sienten, son WASP, blancos, anglosajones y protestantes, y su aliado principal en el mundo es Reino Unido, del que son su alter ego. Por otra parte, en plena Guerra Fría, Estados Unidos no podía permitir un fracaso militar de su principal aliado en Europa. La Unión Soviética estaba vigilante, pero es que además el gobierno argentino subestimó a Margaret Thatcher. La premier británica estaba acorralada por una crisis económica y por unas movilizaciones sindicales de protesta que tenían abocado a su gobierno a la pérdida de las siguientes elecciones. Y la guerra fue la baza que utilizó, la que le haría subir en popularidad para poder casi perpetuarse en el poder. En resumen, Argentina no estaba preparada. Pudo prepararse con más antelación y no lo hizo, lo que le llevó a una permanente improvisación. Argentina subestimó a los Estados Unidos como aliado de los británicos y Argentina subestimó la respuesta de Margaret Thatcher.